El bosque de los sabios. En una época lejana, cuando el mundo aún guardaba secretos en cada rincón y la naturaleza era el centro de la vida, existía un pequeño pueblo llamado Villa Serena, situado en un valle entre suaves colinas, rodeado por un montón de bosques y praderas. El pueblo era un remanso de paz y armonía. Los habitantes vivían en sencillas casas de piedra y madera, con techos de paja que brillaban bajo el sol, chimeneas que humeaban suavemente en las noches frías. Cada mañana, el canto de los pájaros despertaba a los aldeanos y el aroma del pan recién horneado se esparcía por las calles empedradas. Los niños corrían libres entre los campos, persiguiendo mariposas, recogiendo flores silvestres. Los ancianos se sentaban bajo los árboles frondosos, contando historias de tiempos pasados y compartiendo sabiduría con las nuevas generaciones. Pero lo que hacía especial a Villa Serena no era solo su belleza natural, sino el bosque de los sabios, que se alzaba más allá de los límites del pueblo. Este bosque milenario era conocido por sus árboles gigantescos, cuyas copas parecían tocar el cielo y cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra, conectando el mundo visible con el invisible. Se decía que el bosque albergaba antiguos secretos y que aquellos que entraban con el corazón abierto podían descubrir verdades sobre sí mismos y sobre la vida. En una lejana ciudad del reino vivía Lucio, un caballero que había servido al rey con honor y valentía. Durante años había participado en batallas y misiones, empuñando su espada en nombre de la justicia. Sin embargo, a pesar de sus logros, Lucio sentía un vacío en su interior. Las glorias de la guerra ya no le satisfacían y una profunda inquietud se había instalado en su alma. Anhelaba paz, pero no la podía encontrar en los campos de batalla ni en los cortes palaciegas. Un día escuchó hablar de Villa Serena y del legendario Bosque de los Sabios. Las historias contaban que muchos habían encontrado allí respuestas a sus más profundas inquietudes. Decidido a buscar esa paz interior, Lucio emprendió un viaje hacia el pueblo, dejando atrás su armadura y llevando consigo solo lo esencial. El camino fue largo, pero a medida que se acercaba a Villa Serena, comenzó a sentir una calma que nunca antes había experimentado. El aire era fresco y puro, y los sonidos de la naturaleza parecían formar una melodía que acariciaba sus oídos. Al llegar al pueblo fue recibido con sonrisas y hospitalidad. Los aldeanos, amables y generosos, le ofrecieron comida y un lugar donde descansar. Durante los días siguientes, Lucio exploró los alrededores y conversó con los habitantes. Les habló de su deseo de encontrar paz y comprensión. Los aldeanos le contaron sobre el bosque de los sabios y le explicaron que el bosque era más que un lugar físico, era un espacio de conexión con uno mismo y con la naturaleza. Le advirtieron que el bosque revelaba sus secretos no solo a aquellos que estaban dispuestos a escuchar con el corazón. Una mañana, al despuntar el alba, Lucio se dirigió hacia el bosque. El sendero que conducía a su interior estaba bordeado de helechos y flores que brillaban con el rocío matutino. El canto de las aves lo acompañaba y el suave murmullo del viento entre las hojas parecía susurrarle unas palabras de aliento.
Al adentrarse en el bosque, sintió como el tiempo perdía significado. Los árboles, altos y majestuosos, formaban una catedral natural, filtrando la luz del sol en haces dorados que iluminaban el camino. Animales pequeños cruzaban su sendero sin temor, y el aroma de la tierra y la vegetación llenaban sus sentidos. Después de caminar horas, llegó a un claro donde un imponente roble se alzaba en el centro. El árbol era tan antiguo que su corteza estaba cubierta de musgo y sus ramas se extendían como brazos acogedores. Al pie del roble había una pequeña fuente de agua cristalina que brotaba de entre las raíces. Formaban un estanque sereno donde los peces nadaban tranquilamente. Lucio se sentó junto al estanque y cerró los ojos. Dejó que los sonidos del bosque lo envolvieran, el suave susurro de las hojas y el canto lejano de un ruiseñor, el chapoteo ocasional de un pez en el agua. Su mente comenzó a quietarse y una sensación de paz extendió todo su ser. En ese estado de serenidad comenzaron a surgir imágenes, recuerdos. Vio momentos de su infancia, risas compartidas con amigos, enseñanzas de sus padres. Recordó las razones por las que había decidido convertirse en caballero: proteger a los indefensos y buscar la justicia. Pero también enfrentó los momentos oscuros, las batallas que había dejado cicatrices, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Una voz suave y profunda pareció emerger desde el interior del roble. Aunque no era una voz que se escuchara con los oídos, sino con el corazón, le habló de la importancia del equilibrio, de la dualidad de la vida, de cómo la luz y la oscuridad coexistían y eran necesarias para comprender el todo. Le mostró que la verdadera fuerza no resistía en la espada, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de vivir en armonía con uno mismo y con el entorno. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucio, no de tristeza, sino de liberación. Sentía como las cargas del pasado se disolvían, como las heridas comenzaban a sanar. Comprendió que para encontrar la paz que buscaba, debía reconciliarse consigo mismo, aceptar sus experiencias y usarlas para crecer y ayudar a otros. El sol comenzaba a ponerse cuando Lucio abrió los ojos. El cielo estaba pintado de colores cálidos y las primeras estrellas asomaban tímidamente. Se puso de pie y antes de marcharse agradeció al bosque y al viejo roble por las enseñanzas recibidas. Sabía que su vida había cambiado para siempre. De regreso en Villa Serena, los aldeanos notaron la transformación de Lucio. Su mirada era más clara y una sonrisa serena adornaba su rostro. Comenzó a participar en la vida del pueblo, ayudando en las tareas diarias, compartiendo historias y enseñanzas con quienes quisieran escucharlo. Construyó una pequeña cabaña cerca del bosque, donde podía continuar su conexión con la naturaleza y servir como guía para otros. Con el tiempo, más viajeros llegaron a Villa Serena, atraídos por la historia del caballero que había encontrado la sabiduría en el bosque. Lucio los recibía con humildad, compartiendo no solo sus experiencias, sino también escuchando las de ellos. El pueblo se convirtió en un lugar de encuentro para almas buscadoras, un espacio donde la naturaleza y la humanidad se unían en perfecta armonía. Las estaciones pasaban y cada una traía su propia belleza, el bosque y el pueblo. En primavera, los campos se llenaban de flores y los árboles brotaban en verde intenso. El verano traía días cálidos y noches estrelladas, perfectas para sentarse alrededor de una hoguera y compartir historias. El otoño
otoño pintaba el paisaje de dorados y rojizos, y las hojas caían creando alfombras crujientes bajo los pies. El invierno con su manto blanco de nieve invitaba al recogimiento y a la reflexión. Lucio aprendió que cada momento era valioso, que la felicidad se encontraba en las pequeñas cosas, que el sonido de la lluvia, en el aroma del pan recién hecho, en la sonrisa de un niño, comprendió que la vida era un regalo y que cada experiencia, buena o mala, era una oportunidad para crecer y aprender. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde una colina cercana, sintió una profunda gratitud. Recordó su vida anterior y cómo el destino la había llevado a ese lugar. Sabía que aún había mucho por descubrir, pero ya no sentía prisa. Estaba en paz consigo mismo y con el mundo, y eso era todo lo que necesitaba. Así, la historia de Lucio y el bosque de los sabios se convirtió en una leyenda. Se contaba en pueblos lejanos, inspirando a muchos a buscar su propia verdad y a encontrar la paz interior que cada uno tiene. El bosque continuó siendo un lugar sagrado, un recordatorio que la naturaleza guarda en su silencio las respuestas que a veces buscamos con tanto afán. Y Villa Serena siguió siendo un faro de tranquilidad en un mundo cambiante, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde las personas vivían en armonía y donde los sueños podían hacerse realidad.